Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a hablar en castellano porque tenemos un invitado estrella, que no conocerá el gallego con la profundidad del manejo que nosotros tenemos. Bueno, vamos a empezar con una nueva conferencia en la biblioteca después de 2 años de pandemia. Aunque la actividad un poco dormida sí que se ha seguido desarrollando. Ha habido 2 ediciones de novela histórica, una de novela negra. Próximamente, dentro de un mes, es la siguiente edición de la novela negra, donde hay forenses, médicos, jueces y bueno, algún autor también conocido e importante. Ahora mismo vamos a darle la bienvenida a Fernando Rueda con su libro Al servicio de su majestad. Podemos decir que estamos espiando a los espías, más o menos. Os voy a contar una pequeña historia de nuestro pueblo, que tú has estado en el balneario de Caldeliñas. Pues en el balneario de Caldeliñas, en los años 20, se reunía la florinata de todos los que, tanto agüistas como gente de aquí, y el médico de Caldeliñas tenía que elaborar un informe político y entregar todos los veranos en el gobierno civil, explicando todo lo que pasaba y todo lo que se hablaba en el balneario de Caldeliñas en tema de política. Cuando había las elecciones nacionales, donde cada diputado tenía su distrito, el de aquí era Luis Espada, por eso la calle principal se llama Luis Espada. Todas las reuniones políticas se hacían allí, incluso las votaciones. Entonces, bueno, el día anterior, pues a lo mejor ganaban otros 300-1, pero el día de las votaciones siempre ganaba Luis Espada 800-0. ¿Sabes? Es una cosa que muy típica. O sea, un poco por decirte un sitio donde también se hacía espionaje a los que espiaban. Entonces, bueno, Fernando Rueda, pues el primer libro, La Casa, donde habla de el CNI, que todos conocemos y hoy está siempre está en primera línea, en este caso por el tema del posible espionaje de los móviles. Y ahora viene una segunda parte, que es La Casa 2, y distintas historias que tiene escritas de periodismo de investigación, del que es profesor en la Universidad de Villanueva. Yo creía que estaba antes en el tema de la semiótica, de la comunicación, pero bueno, ahora ya hace tiempo parece ser que ya no estás en ese campo, que vas evolucionando. Bueno, pues podemos estar hablando, luego hablaremos más cuestiones, pero ahora le paso la palabra y que nos cuente su trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que no sería la primera vez que me hablan y que me entrevistan en gallego, costumbre que tiene la televisión gallega desde hace muchos años, y que la primera vez que te pasa te asustas, porque dices, están hablando en gallego, estás hablando en gallego, y entiendes, y te empiezas a ponerte nervioso, ya no entiendes nada, y el que está a tu lado te dice, tranquilo, cambiarán al castellano. Y luego cuando te entrevistan en gallego, luego te das cuenta de que entiendes perfectamente, no, porque cuando estás nervioso, no eso, pero entiendes el gallego. Y luego ya cuando te pasas, como yo, muchos veranos en Galicia, pues entonces disfrutas muchísimo de eso. Bueno, es un placer, estoy absolutamente encantado de estar en Verín. Llevo diciéndolo y comentándolo en las redes sociales por algo importante, ¿no? Porque llevo de promoción, he estado de promoción varios meses, ahora viene una segunda etapa y bueno, pues al final es que vamos a las grandes ciudades, vamos a los grandes sitios, pero no a las pequeñas localidades. Ahora, en esta ruta, en estos unos cuantos viajes que tengo, sin embargo he dado prioridad a las localidades pequeñas. Voy a ir a un pueblo que se llama María de Huerva, de Huerga, yo creo que es en Zaragoza, es decir, que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad en la cual se han juntado, parece,
todas las estrellas, pretendiendo crear un panorama que ahora mismo en el mundo del espionaje es absolutamente apasionante, ¿no? Yo he escrito un libro sobre al servicio de Su Majestad, sobre las relaciones de la corona con el servicio secreto, pero ha surgido una guerra en la cual los espías están teniendo un papel absolutamente trascendental, y luego ha surgido, pues, estos mismos días, lo del programa Pegasus, que ha sublevado de alguna forma al gobierno de Cataluña en contra del gobierno, porque 60 y tantos de los independentistas, que no es contra Cataluña, aunque le llamen Cataluña Gate, es contra los independentistas, han sido espiados. Han sido espiados simple y llanamente porque el teléfono que tenemos ha permitido que avance el espionaje. Simplemente. Hubo un momento, cuando yo era joven, que el espionaje se sabía porque el teléfono sonaba. No sé si los que tenéis una cierta edad os suena, ¡guau! Mi teléfono suena, me deben haber pinchado el teléfono, ¿no? Después eso se hizo técnico, y entonces la gente, cuando pensaba que le iban a espiar, oía un ruidito y decía, me están espiando. Si no oía ruidito, tranquilo, no te espiaban. Pero claro, el espionaje mejoró. Y después ya empezaron a espiar el teléfono normal. Sin embargo, en Cataluña, en los años 90, se espiaba ya sin hacer ruido. Se espiaba porque había unos mecanismos que eran colocar en los cajetines, se producían penetraciones clandestinas en las casas y se colocaban micrófonos. O contratabas y pagabas a alguien de Telefónica, que en Cataluña, por centrar el tema ahí, en Cataluña lo había funcionarios que por un dinerito extra te pinchaban el teléfono directamente desde la central. Lo sé de buena tinta porque una de las personas que los realizaba en los años 90 era Miquel Lejarza el Lobo, y como sabéis escribí su biografía. El problema ahora, ¿cuál ha sido? El problema ahora es que los políticos catalanes, cuando estaban organizando el 1 de octubre, estaban poniéndose a parir los unos a los otros o al gobierno, no sé qué, y cuando hablaban por teléfono se ponían finos y decían, oye, esos 3 kilos que me los mandes con cuidadito. Gran clave, porque nadie sabía qué kilos estaban refiriendo a 3 millones. Y lo decían. Y luego colgaban el teléfono, se lo dejaban encima y entonces volvían a dar toda la información. Oye, que tenemos que organizar este acto, que cuidado, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Sin darse cuenta de que el programa Pegasus lo que hace es que entra en el teléfono, pero ya da igual. No es solamente la conversación, es que el micrófono que tiene el teléfono lo graba directamente. No sé si os habéis dado cuenta de... yo duermo con el teléfono, aunque sin esto, al lado de la cama. Y cuando me voy a levantar, esta lucecita de aquí empieza a parpadear. ¿Por qué? No creo que el CNI me esté espiando, no sería la primera vez. Pero sí es verdad que ya está preparado el teléfono para grabarte y para escucharte. Ese ha sido el problema, que ellos creían que se estaban librando del espionaje y el Estado les estaba espiando. Pero bueno, luego hablaremos, si queréis, de eso, ¿no? Vengo a contaros historias, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Al final yo me defino como un contador de historias y creo que es lo más divertido, ¿no? Y hoy os voy a contar una historia que empieza cuando hace año y medio me dice una editorial que no es la mía, me dice que por qué no hago una historia sobre Juan Carlos cuando empieza a ser rey, luego le sustituye Felipe y hasta el día de hoy. ¿Por qué no cuento la relación de la monarquía con los espías? Y entonces, a mí me parece que la rabia es que no se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Se le ocurrió a ellos. Y entonces hice esa investigación.
Lo primero que descubrí fue que para entender esta relación, lo primero que tenía que hacer era remontarme a 1948. ¿Por qué? Porque para comprender el comportamiento de la monarquía había que entender lo que había sufrido, pasado Juan Carlos desde que llega a España con 10 años, después de un acuerdo entre su padre y Franco, que eran los dos mayores enemigos que había no digo en el mundo, pero por ahí, y llega aquí y Franco, no digo a los 10 años, que también, pero a partir de ese momento todos los servicios secretos de Franco tienen como misión prioritaria saber qué es lo que hace Juan Carlos, aparte de su padre, y lo hace el servicio secreto de la Falange, y lo hace un servicio que había postal que abría las cartas, y lo hace el Alto Estado Mayor, que espiaba básicamente en Portugal y que espiaba básicamente al padre. Entonces, él no tarda mucho en descubrir que le están espiando. Tiene 16, 17 años y empieza a adoptar medidas de precaución en contra de los servicios secretos. Va a la Academia de Zaragoza y en la Academia de Zaragoza una de las cosas primeras que hace es hacerse íntimo amigo del peluquero, al que luego, por cierto, le dio una condecoración. ¿Y por qué se hizo amigo del peluquero? Para poderle dar las cartas que mandaba a su familia y que en lugar de echarlas en el buzón de la Academia General Militar, las echara en Zaragoza. Simplemente eso, para que nadie le abriera las cartas. Él ya lo sabe y él lo comprueba con cosas como cuando es guardamarina, tiene 20 años, 19 años y tal, y se va de eso. Bueno, sus compañeros encantados, porque cuando lo hacen todo por Hispanoamérica, y oye, cada vez que iban a un país, grandes recibimientos, tal, con una diferencia con sus compañeros. Pues daban grandes fiestas a las que invitaban a toda el nivelazo del país, ¿no? Pero, y esto es muy importante, había siempre una chica para que acompañara al rey. Y en Perú le acompañó la Miss Universo del año anterior. Juan Carlos encantado, loco por ella. Sí, pero verás, no te lo puedes creer, pero una de las cosas os cuento cosas que ya están confirmadas y comprobadas, pero una de las cosas reconocidas por el propio rey es que se enamoró perdidamente de ella, pero el rey decía, pero en la época, ni besitos. Es decir, en aquella época eso de abrazarte, eso, nada, pero se enamoró perdidamente de ella. ¿Y entonces qué hizo? Se fue al barco, estuvieron 10 días navegando y tal, y cada noche le escribía una carta, algo poco habitual, pero bueno, le escribía una carta y las acumulaba. En la siguiente parada, cuando fue a buscarles el cónsul, lo primero que le dijo es, por favor, coge estas cartas y échelas al buzón. Y ahí se olvidó. La chica no le contestó nunca, diciendo, estaba loco por ella, el amor de su vida. Bueno, total, que llega a España y una de las primeras cosas que hace es ir a ver a Franco, que era una visita diplomática, cosa que tenía que hacer. Entonces va a ver a Franco y cuando está entrando, no llega todavía solo a Franco y le dice Franco, esa escritura, a ver si mejoramos la ortografía. Juan Carlos, bueno, alguna falta de ortografía tengo. Y Franco, no, una no, muchas. Y le enseñó las cartas que le había mandado a la Miss Universo. Claro, con cosas como esta, el rey era consciente de que todo el mundo que le rodeaba intentaba informar a Franco. No tenía intimidad, no sabía qué hacer. Entonces él rápidamente descubrió, por avanzar un poco, él descubrió que cuando fuera rey necesitaba dos grandes apoyos. Uno básicamente que era el del ejército y otro básicamente era el del servicio secreto. Con lo cual él dijo, cuando yo sea rey,
tengo que conseguir que el servicio secreto me ayude. Es verdad que en aquellos años, para mí es una parte muy complicada pero muy importante de la historia, él consiguió, necesitaba un tercer apoyo, que era el apoyo internacional, era el apoyo de Estados Unidos. Es decir, porque él quería ser rey durante mucho tiempo, él quería abrir España, quería la democracia y tal, y entonces necesitaba que Estados Unidos le ungiera, ¿no? Y entonces, bueno, hubo unos acuerdos, él llegó a un acuerdo con Estados Unidos, pero él estableció ese acuerdo con Estados Unidos también en plan espías, de estas cosas que normalmente vemos en películas, ¿no? Y es que él sabía que en el Palacio de Zarzuela, en donde estuviera, le estaban espiando continuamente, que no se podía fiar de nadie. Es decir, cuando iba un político a hablar con él y le tenía que contar un secreto, decía, oye, esto que estás así, y bajaba el tono de voz, porque no se fiaba de nadie. Y entonces, con Estados Unidos, ¿qué dijo? Bueno, yo tengo que tener un hilo directo. Entonces hizo como los espías, habló con su cuñado, que estaba en Grecia todavía y tal, y que su cuñado tenía una relación directa con un miembro de la CIA, que era el que le daba clase de karate. Entonces se trajo al profesor de karate a España. ¿Para qué? Para que le diera karate. Y entre golpe y golpe estaban ahí y le decía, quiero hablar con el embajador. ¡Guau! Ahí seguían, ¿no? Y creó ese enlace, que yo lo puedo un poco dibujar, ¿no? Pero creó un enlace para que nadie se enterara de que él tenía un contacto directo con la CIA. Con lo cual, cuando llega la democracia, él lo que pretende es conseguir que el servicio secreto trabaje para él. Inicialmente Adolfo Suárez no lo permite. Adolfo Suárez es muy listo y él quiere también que sea el servicio secreto el que lo haga. Hay una escena que habla también de un poco de que en aquel momento el servicio secreto iba un poco a su bola, ¿no? Y es una escena en la cual está Adolfo Suárez en un piso que les han dejado manteniendo una conversación clandestina con Felipe González. Se veían sin que nadie se enterara, porque estamos en la transición, en el principio, entonces se iban a negociar. Y entonces estaban en una casa que nadie sabía que estaban en la casa. Y entonces llega Adolfo Suárez, estaba Felipe, le dice, bueno, vamos a hablar. No. ¿Cómo que no? No. ¿Qué pasa? Tus espías. ¿Pero qué pasa? Que seguro que tienen micrófonos. ¿Y entonces qué hicieron? Esto es historia de España. Se pusieron los dos a buscar micrófonos por toda la habitación. Felipe González y Adolfo Suárez. Cuando miraron debajo de cuando miraron en las paredes, cuando también el conocimiento de entonces era discreto, porque sabéis que los micrófonos muchas veces se instalan dentro de las mesas y tal. Pero bueno, cuando ellos pensaron que ya no había micrófono, entonces se pusieron a hablar. Es decir, ni siquiera se fiaban ellos del servicio secreto. Entonces luego llega un momento en que el rey ahí fue absolutamente seductor. Era un seductor y entonces no le ponían a un jefe del servicio secreto suyo, pero lo seducía, lo hablaba, le ayudaba, le apoyaba, de todas estas cosas, ¿no? Hasta tal punto que había un director que se llamaba Luis Burgón que lo cesó de aquella forma, sin darle escándalo, lo cesó Gutiérrez Mellado y Suárez, porque hacía más caso y se preocupaba más del rey que del gobierno. Todo esto está un poco explicado en el libro, si en algún momento la editorial me tiene prohibido hacer spoiler y hoy creo que no estarían nada orgullosos de mí, pero esa historia es una historia muy importante, ¿no? Pero todo avanza hasta que después del 23F, que habría mucho que cortar el 23F, aparece como director del servicio secreto Emilio Alonso Manglano. Emilio Alonso Manglano no tenía nada que ver con el espionaje y oficialmente llega porque el ministro de Defensa de aquel momento, Alberto Liar, dice que le ha conocido un día en un desfile, que le ha parecido que es el gran salvador de la patria y que él decide nombrarle director del servicio secreto. Yo años después le pregunté a Leopoldo Calvo Sotelo y Leopoldo Calvo Sotelo me dijo, no, Alberto no, le nombré yo, que le conocía de estar relacionado en la oposición franquista y tal. En realidad, ¿quién le nombra?
Le nombra el presidente del gobierno, pero ¿quién le dice que le nombre? Le nombra el rey Juan Carlos, porque el único militar no enviado por Franco que había acudido a su boda en Grecia unos años antes, era de uniforme, era Emilio Alonso Manglano, y era un monárquico reconocido. ¿Qué más podía pedir el rey que poder tener ahí a alguien que se preocupara de él? Y ahí empieza, digamos, esa vinculación entre los servicios secretos. Por poneros solamente algunos ejemplos que sirvan, sobre todo por si luego preferís que hablemos de los temas que queráis, de los temas que veáis. Emilio Alonso Manglano hace muchos apoyos, están, ya os digo, muy contados y muy narrados, pero voy a poner dos en concreto, ¿no? Uno es que en 1995 estalla un escándalo judicial, y es que Kuwait procesa, se querella contra Javier de la Rosa. Javier de la Rosa es un empresario que hay en Cataluña, que era el hombre fuerte de una empresa que se llamaba Kio, que estaba en España y que tenía un montón de dinero, y que cuando Irak invade Kuwait, él se dedica a distribuir dinero entre los políticos. Y entonces, cuando acaba el conflicto y Kuwait empieza a decir qué narices pasa con el dinero, él no tiene ningún problema porque es que ha comprado a todo el mundo. Yo no recibí una peseta, pero compró a todo el mundo. Además, él lo decía. Decía, he pagado a los políticos catalanes, a los políticos nacionales y en Zarzuela. Claro, el problema es cuál se suscita cuando está en el juicio y por primera vez en la historia, en 1995, él amenaza. Como han amenazado muchos que sabéis aquí, que les procesan y entonces empiezan a amenazar que si largo yo, que si lo cuento, ¿no? Entonces él empieza ahí. Y entonces él, el servicio secreto se preocupa porque él menciona en el sumario al hombre que lleva los asuntos económicos del rey, que es Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y le menciona y dice que le ha dado dinero. Lo que pasa es que ahí interviene el servicio secreto y presiona a Javier de la Rosa, le presiona, hasta que, digamos, que su acusación se queda en Manuel Prado y no llega al rey. A Manuel Prado lo condenaron. Quiere decir que no es... la historia nos permite ver las cosas que son muchas veces verdad y lo que no es verdad. Y el servicio secreto salvó al rey de un tema económico. Luego ahí se produce una historia que os voy es muy larga, pero os la voy a resumir. Y es que el rey tenía una relación, una de las relaciones que tenía era con Bárbara Rey. Bárbara Rey un día sospecha, os voy a contar el resumen, ¿vale? Sospecha que el rey la va a dejar y entonces le dice al propio rey, yo me he preparado, ¿no? Yo en su momento tuve la esta de ir a buscar, porque digo, ¿quién le puede haber instalado una cámara enfrente de la cama a Bárbara Rey, ¿no? Y obviamente Bárbara Rey hizo lo que hace mucha gente, va a la tienda del espía. Y fue a la tienda del espía con la ventaja de que cuando la vieron aparecer, que está en los años 90, vieron aparecer los 5 metros de altura, pues salió el dueño de la tienda a ofrecerse. Y fue él personalmente a instalarle el micrófono, perdón, la cámara que puso en el cuarto. Con eso y con otras grabaciones le dice al rey que esto qué pasa, ¿no? Bárbara Rey hace 2 o 3 meses ha amenazado que todo aquel que la acusara de algún delito se iba a querellar contra él, ¿no? Como yo ya lo he contado unas cuantas veces ya, no creo que por hablar una vez más me suponga que más delitos, ¿no? El hecho fue que a partir de ese momento primero lo resuelve Manuel Prado y Colón de Carvajal y quitan al servicio secreto en medio y empiezan a pagar
que esto es lo que os quería contar hoy, empiezan a pagar los empresarios amigos del rey. En el 96 llega Aznar, dice que no va a pagar y termina pagando. El servicio secreto hace una penetración clandestina en su casa intentando robar las cintas comprometedoras. Pero Bárbara Rey lo tiene muy bien montado y las tiene distribuidas por ahí. Ya sabéis que esto es de cajón. Si hay algo que nos implica, antes de montarlo, lo distribuimos. Y entonces hacen una mesa de negociación en la cual va un periodista amigo de ella y el secretario general y el jefe de seguridad del servicio secreto. Negocian y empiezan dos cosas. El programa de televisión española con Ramón García, que es un pago en especies para no tener que pagar, y el CNI empieza a pagar algo y rápidamente lo que hace es decir, es que es un problema pagar con fondos reservados, porque y entonces adoptan una cosa estupenda, que es sablear a las grandes empresas españolas. Y las grandes empresas españolas dan un dinero al CNI, les pide dinero al CNI para pagárselo a Bárbara Rey. Esto empieza en el 95 y no se corta hasta el 2005. Durante 10 años está cobrando. Y deja de cobrar, ¿por qué? Cobra con Javier Calderón y Aznar, cobra con Jorge Descallar y Aznar, y cuando llegan los socialistas y se entera Alberto Saiz y Bono de que siguen pagando, deciden cortarlo. En aquel momento se había acabado el programa de televisión y habían dado un programa de cocina en televisión española, en Canal Nou. Parece ser que es una de las cosas que peor hace cocinar, ¿no? Bueno, yo también canto y es de lo que peor hago, ¿no? Pero pobrecilla. Y entonces la dan el programa y se forra. Pero han montado una especie de página web en la cual, que es el pretexto para que las grandes empresas de este país pongan publicidad ahí, ¿no? Hasta que llega el director y dice, joder, yo es que, claro, me imagino tener que dedicar una entrevista o dos al mes para sacar dinero para Bárbara Rey, era eso. Y entonces lo cortan, ¿no? Ella se pega el gran rebote y se acabó. Pero durante 10 años dura ese chantaje. ¿Quién lleva a cabo ese chantaje, esa defensa del rey? La lleva a cabo el servicio secreto. Avanzamos y llega Javier Calderón y luego llega Jorge Descallar, que es el primer director civil que hay, ¿no? Es un diplomático de mucho prestigio. Bueno, Javier Calderón era también monárquico y era gran defensor del rey, ¿no? Y Jorge Descallar es un monárquico, es civil, y de hecho estaba de embajador en Marruecos, que sabéis que es el país cuyo embajador siempre el rey intenta tener ahí un poco de palabra, porque es un país que el rey Juan Carlos, no digo el rey Felipe, esa relación. Entonces le pone a Aznar, según reconoce Aznar y según reconoce Descallar, Aznar no le pone porque le conociera, sino porque alguien se lo ha dicho, ¿no? Y entonces, por dar cosas puntuales, Descallar lleva a cabo un trabajo que es complicado, que es que el rey le pide que es la etapa de Urdangarín. Urdangarín quiere legítimamente conseguir un trabajo donde pueda mantener, digamos, dignamente a su familia, y entonces bueno, pues el rey le pide que se preocupen un poco de Urdangarín. ¿Qué es lo que hace el CNI? El CNI, durante 2 años, todos los meses, incluso cada menos tiempo, mandan un equipo a la Fundación NOS, en la cual el equipo hace revisión de micrófonos aleatorios, revisión de los teléfonos, revisión del ordenador para que no tenga virus ahí montados, y hacen una copia del disco duro. Pregunta: ¿para qué hacen una copia del disco duro mensualmente? Hay quien dice, bueno, pues por si acaso tenían un problema, tener una copia.
¿no? De verdad, que si os hicieran una copia del disco duro, el servicio secreto, y estuviera yo en el servicio secreto, no podría evitar mirar el contenido. Y sobre todo informar a quien yo tuviera que informar. Esto que hacen, yo ahora estoy en los debates sobre si es legal o no es legal las cosas que hace el servicio secreto y tal, ¿no? El servicio secreto hace misiones que les encarga el gobierno, que les encarga el gobierno, y cuando tienen algo complicado hay un juez que autoriza las penetraciones clandestinas, autoriza los pinchazos telefónicos, todo aquello. ¿El gobierno autorizó que el servicio secreto se ocupara de Urdangarín? ¿Es legal esto que hicieron a un ciudadano normal que no pertenece, digamos, estrictamente a la familia real de preocuparse por eso? Yo creo que no. Pero ahí lo dejo. Es verdad que Descallar luego hizo una cosa que a la gente le ha sorprendido mucho del libro. Yo lo conté hace ya años, lo han desmentido y tal, que es algo que yo, sin embargo, pienso que tienen que hacer, que es someter a espionaje, investigar la vida privada de aquella chica que se puede convertir en reina de España. ¿Esto tiene sentido? Para mí sí tiene sentido. Lo cuento en el libro, desvelo 3 casos. Uno, el de Gigi Howard, que el príncipe la conoce en Estados Unidos. 2, Eva Sanun, que el príncipe la conoce después, ya sabéis un poco la historia de la persecución, que no les gustaba a los reyes y tal. Y 3, a Leticia Ortiz. En los 3 casos ellos intervienen porque el rey piensa que existe la posibilidad de que se case con ellas. No son amigas. No son amigas ni fuertes, ni débiles, ni novietas. Existe alguna posibilidad y obviamente antes de eso. Con lo cual llevan a cabo una investigación. ¿Eso tiene lógica? Y eso, desde mi punto de vista, sí que tiene lógica. Luego pasa, por avanzar, que no sé si me paso, sigo. Después llegamos al siguiente, que es la época socialista de Bono, ¿no? Bono, cuando hicimos la presentación del libro ya no me acuerdo cuándo, en noviembre, una cosa así, del libro en Madrid, la editorial dijo, ¿por qué no se lo pedimos a Pepe Bono? ¿Qué tal te llevas tú con Pepe Bono? Y yo dije, pues no tengo mucha relación con Pepe Bono. Y entonces, pues le llamamos nosotros y se lo pidieron a Pepe Bono. Ante la sorpresa de la editorial y la mía propia, Bono aceptó venir a presentar el libro. Es verdad que lo que hizo fue un panegírico total de lo alto, rubio y de ojos tricolores que tengo. Porque la historia de Bono con el rey fue una historia absolutamente tremenda, de la cual os cuento eso, pero lo que básicamente os quiero contar es, porque estoy intentando contaros cosas distintas, ¿vale? Y ahora os voy a contar una cosa distinta, que yo creo que es una historia, es parte de la historia de España. Cuando el rey, cuando llegan los socialistas, Alberto Sainz va a una cacería, el director del servicio secreto, va a una cacería y se encuentra con el rey. Es una cacería a la que va el rey, no se encuentra, va el rey. Van todos solos. Y el rey aparece con una rubia despampanante. Y se la presenta. Y es Corina Larsen. Durante esa cacería, en un momento a solas, el rey le pide a Alberto Sainz
oye, mira, es que mi amiga está haciendo unos negocios y tal, y a ver si la puedes echar una mano. Yo no sé vosotros, que tenéis más mundo que yo, pero yo me quedé alucinado de que el rey le pidiera ayuda al director del servicio secreto para hacer los negocios. Pero eso no es lo importante. Alberto Sánchez dice que sí, que por supuesto. Y de hecho le cita en el servicio, en la sede central del servicio secreto. Va con un abogado y le cuenta un proyecto. Mira, le dice, quiero hacer en el Palacio Real un acto presidido por el rey y tal, y lo que quiere es que, siendo en el Palacio Real y siendo presidido por el rey, quiere sablear a una serie de patrocinadores. Entonces, ya en ese momento, el director del servicio secreto le dice que se ha equivocado, que en España las cosas no se hacen así, que no se utiliza al rey, y le dice las cosas. Pero es que luego va a hablar con el jefe de la Casa Real y le dice, oye, esta es un peligro, es un peligro, es que no sabe lo que quiere hacer. Dice, joder, y le dice al jefe, díselo. Y le dice el jefe de la Casa Real, que si lo diga yo, no, díselo tú. Y él dice, se lo voy a decir yo. Y empieza a ir con gente influyente del entorno del rey. Y parece que se han puesto ya todos de acuerdo. Hasta que ya el último le dice, no, este muerto te ha tocado a ti. Y va. Y le dice al rey, esto es una amistad muy peligrosa para su majestad. Aquí, de verdad, tiene que alejarse de ella, porque está intentando utilizarle, está intentando manipularle. Estamos hablando del año 2004, ¿eh? Y el rey, que yo no he tenido este tipo de trato con él, dice, pues muy bien, y cambia de tema. Y no volvió a hablar con Alberto Sáinz del tema de Corina. No volvió a hablar de él. Pero él se quedó preocupado. ¿Y entonces qué hizo? Aunque él diga que no, y Bono también que no, el hecho es que pactaron abrir una investigación permanente sobre Corina. Y estuvieron durante casi 6 o 5 años, o 5 o 6 años, investigando permanentemente a Corina. Sin ninguna duda, no sé si se debería mirar el teléfono al final del periodo Corina, porque la controlaron los ordenadores, le controlaron absolutamente todo. Porque en tema de ordenadores y de virus, el servicio secreto es de lo mejorcito. Cuando la gente dice, no, es que son de Mortadelo y Filemón, lo habéis creído, ¿eh? No porque tengan Pegasus, sino porque llevan 20 años utilizándolo. 20 años. Y los primeros que cayeron por culpa de ellos fueron varias cúpulas del grupo terrorista que todos conocemos y que estaba en el País Vasco, que se llamaba ETA. Cayeron por espionaje masivo. Bueno, el hecho es que durante 5 años la estuvieron totalmente monitorizada las 24 horas del día. 24 horas. ¿Qué hubiera pasado? Y esto ya es, estos son los futuribles que nos gustan a los periodistas y que eso. Pero ¿qué habría pasado si el rey hubiera hecho caso al servicio secreto y hubiera roto su relación con Corina? Pues no lo sé. Eso es una cosa que no lo sé. Luego siguió avanzando todo, siguió avanzando hasta llegar a Felipe. Os voy a resumir un poco lo de Felipe. Lo de Felipe, en el servicio secreto dicen que es muy aburrido en comparación con su padre. ¿Por qué? Porque no se va de juergas por ahí. Porque no tiene una preocupación por el tema monetario. Porque cuando le han dado un toque con el tema de amistades, ha creado distancias, porque todos tenemos derecho a eso. Él ha creado distancias, ¿no?
Con lo cual ahora mismo digamos que la relación del servicio secreto con el rey es, digamos, que se ha normalizado, y todas esas cosas que contamos pues ahora mismo ya no están, ¿no? Bueno, y antes de darles la palabra, sí quería hacer un comentario. Yo estoy en Berín encantado, pero estoy en Berín porque alguien, dos personas, me llamaron y me persiguieron, y no digo me persiguieron porque yo creo que les dije que sí rapidísimamente. A lo mejor no, a lo mejor me sorprendió tanto que me llamaran de la Biblioteca Municipal de Berín, Vicente, que fue el portavoz con Aurora, y yo me quedé absolutamente alucinado. No llamaron a la editorial, que les habría dado larga, no llamaron a eso, sino que me convencieron de que debía venir a Berín. Me pidieron que no dijera la fortuna que me pagan, porque eso es discreto. Eso me dijeron, no, si eso lo paga el ayuntamiento, me dijeron. No sé si es eso, ¿no? No, y yo creo que sois un pueblo muy afortunado, sinceramente. Quiero decir, he ido a muchas bibliotecas, he ido a muchas cosas, pero no... se han celebrado en bibliotecas, pero son gente que tiene otras capacidades, otras cosas, ¿no? Pero organizado por una biblioteca que tiene ese impulso, que tiene esa fuerza, que tiene esas energías, que se debe única y exclusivamente aquí a las personas. Es decir, las personas son las que hacen las instituciones, ¿no? Y entonces yo lo que os pido es que me dediquéis un cariñosísimo aplauso dedicado a ellos. Gracias. Ay, perdona. Bueno, moitísimas gracias. Centrándonos no libro, non? Vamos a facer unha cousa que a min lévame chamando a atención todo o tempo, non? Dende que saliu o libro, non vai. Ahora sí. Digo que desde que salió el libro a mí me llama la atención una cosa, y es una cosa que es fundamental, ¿no? Fernando Rueda es doctor en Ciencias de la Información, es profesor universitario, escribió y publicó hasta el momento actual unos 20 libros, de los cuales casi todos están centrados alrededor de un tema, del tema que nos tiene reunidos hoy aquí, y este libro se llama Al servicio de su majestad. Al servicio de su majestad. Y trata fundamentalmente del CNI y de las relaciones y de los trabajos o de las funciones, sería mejor llamarle, del CNI. Pero el CNI está regulado por una ley que es de 2002, que se llama Ley 11 de 2002, del día que sea, del BOE, y en esa ley, en su artículo 4, dice, o dicho de otra manera, en toda la ley el rey no aparece para nada, más que para firmarla, sancionarla. Entre las funciones del CNI son las que se deben al gobierno, pero no al rey. Esto es un tema muy interesante. La ley que regula el CNI no dice que el jefe del Estado sea un usuario, vamos a llamarle así, de los servicios del CNI. De hecho, parece que lo excluyen directamente. En cambio, desde otro punto de vista, parece que el CNI ha estado muy interesado en la figura del rey, por fuera incluso del ordenamiento jurídico vigente en España. Y eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué el interés del CNI en la figura real? ¿Y por qué en la ley de 2002 que regula el CNI no se menciona al jefe del Estado? No dice que la Casa Real o que el jefe del Estado es uno de los destinatarios, uno de los usuarios de los servicios de información, espionaje y muchas más cosas a las que se dedica el CNI.
Hombre, ahora es el momento en que yo digo algo que para mí es muy importante. Yo llevo investigando sobre el servicio secreto más de 30 años. Cuando yo empecé con Felipe González y publicaba estas historias, tengo, porque lo recorto, porque me gusta que la gente... Conservo las alabanzas, pero también conservo los insultos y las críticas. Me decían que era antisocialista. Luego, cuando llegó José María Aznar, me convertí en antipopular. Y así ha ido pasando con Zapatero, me odiaban más estos, luego me odiaban más los otros. Y ahora hay en determinados momentos incluso personas que me dicen, joder, es que eres antimonárquico, ¿no? Yo cuando trabajo, cuando escribo, no tengo ideología. Yo no creo en el mundo actual, yo no me siento muy a gusto con los periodistas diciendo que apoyando abiertamente a determinados partidos. Yo creo que el papel del periodista está siempre frente al poder, siempre. Eso es al menos lo que yo intento contarle e implicarles a mis alumnos en la universidad, siempre frente al poder. Yo no soy monárquico ni republicano cuando escribo, yo soy un periodista que trata de contar historias a la gente, porque existe, y esto yo lo tengo muy claro, defiendo el derecho del pueblo, de los ciudadanos, a conocer aquello que les afecta. Esa es mi pretensión. Que es importante decirlo, ¿no? Hay algo que yo no he entendido nunca y es por qué el servicio secreto informa al rey. Hay distintos movimientos. Hay quien dice que primero que debía ser el propio gobierno el que informara al rey. Sin embargo, el propio Bono, en aquella presentación que os he dicho, que ante mi sorpresa hizo todas estas cosas, él dijo una cosa corroborando lo que yo decía. Dice, no, es que yo, cuando era ministro, al rey lo que le gustaba es que fuera yo directamente a contarle las cosas. Es decir, no le bastaba el informe del es que le gustaba. Lo cual, pues, cuidado, que a mí eso me parece muy bien, ¿no? Al final es el jefe del Estado. Pero no existe esa normativa. No existe ese tipo de cosas. Y cuando yo les he preguntado a lo largo de los años a los responsables o altos mandos del servicio secreto, me hablan siempre de la costumbre, que es la costumbre de informar al rey y la costumbre de apoyar al rey, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el rey, digamos, ejerce un cierto poder. Y entonces ellos y a veces le sacan de estos problemas que os he contado algunos. El libro está lleno de situaciones, está lleno de momentos en los cuales se ve claramente lo que está pasando. El servicio secreto se mueve por la legalidad, lo dicen permanentemente. El otro día, antes de ayer, lo dijo la ministra de Defensa. Dijo, el CNI, cuidado, que es que está en la legalidad, ¿vale? Si estuviera plenamente en la legalidad, no nos serviría para nada, porque ya tenemos la policía y la Guardia Civil. Y ellos están para otras cosas. Y ellos están para otras cosas que sirvan al Estado. Lo que pasa es que entre la orden del gobierno y las autorizaciones hay un terreno tremendo, os cuento un caso, para no hablar del caso de ahora. En 1998, en la sede de Riba Batasuna en Vitoria, partido legal, ¿vale? En aquel momento eran legales, descubren pues lo de los ruidos de los teléfonos, que todos los teléfonos hacen ruido. Y efectivamente en el piso de arriba había un tipo del CNI con un montón de grabadoras grabándolo todo. Pero en ese momento debía estar cuando desde uno de los teléfonos llaman
a la compañía de teléfono para que vaya a revisar los teléfonos, este debía estar en el baño y no se entera. Y al día siguiente, cuando va el de Euskaltel, creo que se llama la compañía vasca, a revisarlo, no es que hubiera, no era como esto, era 98. Empieza a sacar y había cables por todas partes y todos los cables llevaban al piso de arriba. Y suben, llaman a la Ertzaintza y suben. Y este se entera de la visita cuando lo están descubriendo y sale corriendo. Que no le da tiempo a llevarse todos los equipos, la revista a la que estaba suscrita, Ejército, el no sé qué, no estaba eso. Y esto va al Parlamento. Vaya, gran escándalo, no sé qué, no sé cuánto. Espionaje a un partido legal. Y entonces, el ministro de Defensa en aquel momento era Eduardo Serra, 1998, presidente Aznar. Y el ministro, yo lo recuerdo perfectamente porque el debate era, el Partido Popular y tal decía, no, vamos a ver, es que algo que todo el mundo pensaba pero que no estaba fuera de la legalidad, es que ETA tenía relaciones, su brazo político era Herri Batasuna, que eso decirlo ahora es una cosa obvia, pero es que se reunían con el PNV. Y entonces, claro, el gobierno tenía una información fantástica de que fulanito de tal del PNV se ha reunido con Batasuna y se ha reunido con no sé quién de ETA. ¿Vosotros creéis que el gobierno preguntaba cuando iba el director del servicio, ¿y a ti esto quién te lo ha contado? No, hijo, no. No hay que ser tonto. Esas cosas se reciben, pero no se preguntan el cómo. Y entonces el ministro de Defensa, en una sesión parlamentaria, lo dijo con toda claridad. Yo encargo al servicio secreto las misiones. El servicio secreto me informa, pero yo no tengo obligación de conocer los medios que utilizan para conseguir esa información. Así es como funciona la cosa y así es como funciona el tema. Por lo tanto, hay ciertas cosas. ¿Informas al rey y el gobierno? Bueno, pues que le informen. Que yo tengo una información buenísima, a saber, esto es lo que están haciendo, que no me entere yo. Por eso se contaba que en el inicio de la transición, cuando iba un presidente del gobierno a hablar a la sede, les pedía que no le contaran ningún secreto. ¿Por qué? Porque no se fiaba de que lo grabaran. Por cierto, a Adolfo Suárez le grabaron y luego intentaron implicarle en la guerra sucia con esa grabación, ¿no? Seguro que hay alguna pregunta más por ahí. Tenemos otro micrófono. Para que se quede grabada. Gracias. Como dijo... Espera, hablo. Que lleva 30 años investigando. Venga, por pasar. Gracias. Como dice que lleva 30 años investigando, cuando consiguió cosas importantes, intentó publicarlas o denunciarlas. Claro. El claro conlleva una contestación. Pues, haz las preguntas y así lo... No, háblalo y yo lo reproduzco luego, ¿vale? Sí. Esa es la pregunta, querías hacer otra cosa. Sí, como... Vale, no. Yo llevo 35 años publicando las historias del servicio secreto en los medios en los que yo he trabajado. Empecé en el Ya, seguí en Época, seguí en Tiempo, seguí en Interview, en Onda Cero, en la tele, en todas partes. Yo lo que hago es contar esas historias. Es decir, cuando yo me entero del funcionamiento de ahora en concreto con lo de Pegasus, yo lo que hago es contar, porque creo que la gente tiene derecho a saber esas cosas. Más aún, yo lo que hago
siempre, para evitar follones, es cuando yo soy protagonista directo o indirecto de alguna historia, esas las incluyo también en el libro. Es decir, si en algún momento me han espiado, yo lo cuento. Quiero decir, yo creo que la mejor forma de funcionar un periodista es con absoluta transparencia, contando todas esas historias. Yo tengo entendido de que periodistas que trabajaron para medios dedicados a crear periódicos intentaron publicar cosas y el director no los publicó. Qué bien, porque aquí tienes a alguien que lleva 35 años publicándolo. Y ¿las? Sí. Ya. Voy a matizar. Vale, no. Ahora ya sé, te estás refiriendo básicamente al rey. Yo cuento en el libro una historia, que es la historia de cuando yo era subdirector de la revista Tiempo, en el año 2002, y en ese momento teníamos un corresponsal en Barcelona que se llamaba Antonio Fernández. Y Antonio Fernández me mandaba todos los lunes su propuesta. En 2002 o antes empezó a mandar una propuesta de los negocios turbios de Iñaki Urdangarín en Cataluña. Entonces yo me quedé alucinado, le dijo, ¿esto lo tienes controlado? Sí. Y yo fui a la reunión. Yo creo que si han pasado un montón de años hay ciertas cosas que ya se pueden contar, ¿no? Entre otras cosas porque Antonio es amigo mío y porque otro de los protagonistas ya no están, ¿no? Entonces yo fui a la reunión con Pepe Oneto. Y entonces yo cuando propuse los temas le dije, Pepe, tenemos una historia sobre Urdangarín y tal. Vale, tal. Esa historia no entró. Pero dijo que no. Pero Antonio Fernández, que era un tocanarices, empezó cada 2 o 3 semanas a proponer la misma historia con otro ángulo y con más información. Y yo iba a la reunión y lo proponía. Hasta que llega un momento en que Pepe Oneto me dice, dile ante mi sorpresa, dile que la publique, que la escriba, no, que la publique no, que la escriba. Yo, ¿de verdad? Sí, que la escriba. Le llamo, Antonio, que escribas la historia. Dice, ¿pero qué dices? Digo, que sí, habían pasado meses, ¿eh? Me dicen que sí. Y yo le dije, ya veremos si la publican o no. Me manda la historia, se la doy a Pepe, que la quería ver con tiempo. Y yo creo que esa historia fue hacia las plantas de arriba, que ya sabéis quiénes están arriba siempre, los que más mandan, y esa historia nunca salió. Eso es a lo que te referías. En su momento no se publicó. Tú querías, perdona. Bueno, primero muy contento que esté aquí. Le sigo hace años. Y voy a plantear una cosa que ha dicho usted muy importante. Los ciudadanos tienen derecho a tener la información de lo que está ocurriendo. Yo llevo años con una problemática muy grande que está ocurriendo aquí y ahora mismo. He informado al CNI desde hace 8 años y se me cuelga el teléfono. Me cuelgan el teléfono por informar. La problemática es con el chikung chino. Control de la voluntad, control de las emociones, de los pensamientos. Pueden escuchar a través del oído, ver a través de los ojos. Desde Pekín. Los maestros de chikung chinos dependen del PCC. ¿Por qué se me cuelga el teléfono? ¿Por qué no quieren reunirse conmigo? ¿Por qué no quieren hablar conmigo? Yo soy Policía Nacional, estuve en telecomunicaciones y estuve en el geodestinado. Llevo 22 años con el tema de chikung. ¿Por qué no quieren hablar conmigo? ¿Y por qué se me cuelga el teléfono? Es que te agradezco muchísimo la confianza de que pienses que yo puedo contestarte a eso, ¿no? Te lo agradezco y sobre todo para alguien que me sigue y que está ahí, pero es que no tengo la más... pero sí te diré que el servicio secreto
a veces no hace caso, pero otras veces toma nota y hace caso, y lo que pasa es que a la persona que lo ha dicho no se lo cuentan. Pero no sé cuál es tu caso, pero muchas veces al final el servicio secreto es una máquina fría que tiene que ser fría para poder trabajar y que lleva a cabo pues ese tipo de otro tipo de cosas. Sí, hola, buenas tardes. Dos cuestiones relacionadas con el libro de Lobo. ¿Cómo consiguió que le contase todo eso y qué fue lo que más le impresionó? ¿Hablando de quién? Perdóname. Del Lobo, que cómo conseguí que me lo contara y lo que más me impresionó. Bueno, hay una cosa que yo creo que del libro, no sé si lo has leído. No. Yo confieso, es el libro de memorias de Miquel. A ver, ¿cómo te lo cuento? Yo soy amigo de Miquel desde hace muchos años. Que Miquel sea amigo mío es una cosa curiosa, en el sentido de que Miquel Lejarza, no sé si lo sabéis todos, no sé si habéis leído la biografía, es un poco heavy y tal, pero es muy buena biografía. Miquel Lejarza ahora mismo sigue cobrando el servicio secreto. Y Miquel Lejarza es mucho más que la infiltración en ETA en 1973. Miquel Lejarza, desde que sale en 75, ha estado y sigue trabajando para el servicio secreto. Con lo cual, establece el agente más antiguo que hay en el servicio secreto, y yo, uno de los periodistas que me tienen menos cariño. Queda fino eso, ¿no? Me tienen menos cariño. Con lo cual hay una cosa ahí extraña. ¿Por qué Miquel me escoge a mí para publicar esa historia? Pues porque él es el que decide publicarlo. Porque llega un momento en que él, nosotros lo habíamos hablado mucho, pero es su decisión. Yo creo que tengo que publicar mi historia contada por mí. ¿Vale? Nosotros lo hablamos mucho y él, hay alguien que le dice que coja determinados periodistas que son más cercanos al servicio y él prefiere su amigo. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos hay una cosa que llegamos, por citarte algo ya que estás curioso ahí, y es que yo le digo algo y le digo: Miquel, yo creo que esto tiene sentido siempre y cuando tú lo cuentes todo, o casi todo. Pero si tú lo que haces es un panegírico de lo alto que eres, de lo rubio que eres, de lo guapo que eres, para eso no escribas el libro, porque la gente no se lo va a creer. La gente lo que quiere es saber lo que tú pensabas, aparte de operaciones que en Yo Confieso se cuentan. Fíjate, la gente se cree que acaba en ETA y ha habido montones de cosas, ¿no? Incluso de persecuciones luego, bueno, de muchas historias. Y entonces Miquel, yo decía, de verdad que... Y Miquel entró totalmente al trapo. Hasta tal punto que hubo un momento, tú me preguntas qué es lo que más me impresionó. Nosotros nos encerrábamos, él, sabes que sigue viviendo en la clandestinidad porque sigue el servicio secreto ha dictaminado que cualquier descerebrado le puede pegar 2 tiros. Miquel cambia de aspecto continuamente. No es leyenda. Lo que pasa es que cuando cambiamos de aspecto, ahora con el imagínate, no le hace falta, porque vas con el pero Miquel le operaron y se ha hecho más cosas, ¿no? Pero el cambio de apariencia, si yo decís este tío tiene poco pelo y yo voy y me pongo pelo, me cambia la apariencia. Si yo me dejo barba, me dejo perilla, si yo, ¿sabes?, engordo o adelgazo, es decir, las técnicas de cambio de imagen van más allá. Incluso cuando él se hace la primera operación cambia completamente el aspecto. Se quita el lunar que le reconocen, cambia mucho. Y él no ha parado. Cuando Mamen le conoce, su mujer,
que es muy importante, porque parte de las memorias incluimos a su mujer. Él decía que era un tipo raro, que él y sus amigos se pasaban el día en la peluquería. ¿Pero qué? Porque se cambiaban el color del pelo, se hacían todas las cosas, ¿no? Es muy importante la visión de Mamen, que a mí me sorprendió mucho, porque nosotros nos encerrábamos y estábamos trabajando desde el principio hasta las 7 o las 8, y entonces llamábamos a Mamen y nos íbamos a cenar con ella, ¿no? Pegábamos unos banquetazos estupendos, por cierto, pero bueno, ahí unas copitas, unos puritos, tal, relajábamos el ambiente. Y entonces en ese relax de ambiente, Mamen, hablábamos de cosas y Mamen empezaba a contar. Y oye, las cosas que contaban Mamen era una visión fantástica, completamente distinta a la de Miquel. Yo os voy a poner un caso frívolo. Miquel decía, me había contado por la mañana, bueno, yo llegué a Salamanca y bueno, es que le volví loco a Mamen, pues, se pirraba por mi huesine, bueno, no sé qué tal. Y cuando, estoy exagerando obviamente, cuando estamos en la cena con la copa, no sé qué tal, dice Mamen, este y sus amigos eran unos guarros, no se lavaban. Yo decía, le miro a Miquel y Miquel espantado. Digo, vamos a ver, si Miquel me ha dicho que dice, si no me gustaba. Yo dije, vamos a ver, al final la historia de la vida, cada uno, y sobre todo cuando han pasado años, cada uno la cuenta un poco como quiere. Pero la visión de la mujer del lobo era una visión absolutamente ubicaba a los personajes. A mí lo que me llama la atención, que es lo que te decía, es que yo estoy un día hablando con Miquel al principio y de repente me cuenta una historia que yo me quedo patidifuso. Él había salido de ETA, lo que la gente no sabe, que es que él sale de ETA y sigue luchando contra ETA y está años y años dedicándose a lo que el otro día un amigo decía que eran los flecos de la operación, y le detienen, porque a Miquel le han detenido varias veces y ha estado en la cárcel varias veces. Y dos de ellas rodeado de presos de ETA, que es lo más grave. Y entonces le detienen porque hay un follón y tal, y le llevan ante un juez. Y el juez del País Vasco, ya no me acuerdo si era Bilbao o San Sebastián, le empieza a echar la bronca a Miquel y a decirle, claro, es que eso le pasa porque venir aquí con pistolas. Empieza a echar la bronca. Y Miquel, que estaba súper excitado, le quita la pistola al policía que le acompañaba y se lanza por el juez. Esto contándomelo él. Se lanza por el juez, le coge por el cuello, le coge la pistola, era 1938, 39. Pierde totalmente los nervios, se convierte en un energúmeno. Y cuando él me estaba contando eso, yo debía estar pálido. Porque claro, entiendes que pierdes los nervios, entiendes todas esas cosas. Pero bueno, claro, si la gente que ha visto la bofetada de Will Smith ve esto, dice, lo de Will Smith era prácticamente un besito. Y entonces, él me lo cuenta crudamente y de repente para en la historia y me dice, esto mejor no lo contamos, ¿no? Pues claro, yo no me había dado cuenta. Como periodista tienes que jugar y no puedes mostrar determinados sentidos. Pero claro, yo estaba hablando con él relajadamente y de repente me contaba. Bueno, esa historia sale a publicar en el libro. ¿Por qué? Porque me parece algo que él pide perdón y pidió perdón, y además él ha sido siempre muy católico y fue cuando salió, porque le mandó a la cárcel con los etarras. Es decir, que luego no creáis que esto acaba ahí. Le manda a la cárcel y le ponen con los etarras que no sabían quién era, hasta que lo saben. Bueno, esas son las historias del libro. Pero yo creo que cuando tú cuentas la historia de alguien, esa historia tiene que tener credibilidad. Y tienes que contar las cosas buenas y bonitas que ha hecho, pero también contar sus errores, y alguno tan gordo como ese.
Es porque él en el momento lo justificaba. Bueno, y en el servicio consiguieron que se quitara, eran otros tiempos, al 77, 78, no me acuerdo cuánto. Y fueron contra el juez, ¿no? Porque además le metió en la cárcel, bueno, otra una cosa. En realidad, el que la cagó fue Miquel. Esas historias son las que hacen, lo que yo creo, es un libro que hace que la gente diga, joder, me creo lo que él dice en este libro. Y todos esos momentos en Yo Confieso han sido absolutamente, para mí fueron enriquecedores, totalmente enriquecedores, porque es ver a alguien que está sometido a, que se la juega, que está sufriendo rodeado de gente de ETA. Es decir, hay una historia que yo conté el otro día en mi columna de Oye Tif de los sábados. Yo recordé una historia que aparece en el libro, y es que Miquel estaba infiltrado y estaba en el sur de Francia y estaba en una fiesta con etarras, y de repente los etarras empiezan a contarle: joder, ¿te acuerdas de lo de hace unos meses? Y dice, había 3 etarras hablando, tomando copas. ¡Joder, qué bueno aquello! Así, ¿no? Dice Miquel, ¿y qué fue lo que pasó? 3 polis que vimos que se pusieron chulitos y que, bueno, se enteraron. Nos lo llevamos nos esperamos a la salida del bar en Dallés y nos lo llevamos a esto. Bueno, no sabes cómo gritaban cuando les sacábamos los ojos. No eran 3 policías. Es uno de los casos de ETA que está sin resolver, ¿no? Eran 3 jóvenes gallegos que estaban todavía me emociono a veces cuando lo cuento, ¿no? Porque cuando Miquel me lo contó, él fue absolutamente heavy. Es decir, que y Miquel se emocionaba y yo me emocionaba, entonces lo recuerdo y me emociono. Eran 3 chicos que habían ido a ver El último tango en París y que habían ido en la España de Franco, de golfería, a ver la peli, y que se fueron a tomar unas copas y que no tenían nada que ver. Y lo que pasa es que estos se debieron le debieron sospechar y los mataron después de torturarles. Y de repente, bueno, es un caso sin resolver todavía, no saben dónde están los cadáveres, no está nada. Y entonces Miquel me contaba lo que, no solamente la emoción que él sentía de lo que les habían hecho a esos chicos, sino que además él decía, joder, como descubran que yo soy un agente del servicio secreto. No me sacan los ojos, me sacan las entrañas. Claro, a mí me ponía algo de decir, ¿cómo pudo aguantar eso? Yo llegué a hablar yo he hablado con psicólogos, quiero decir que yo escribí una novela antes que se llama El regreso del lobo, y yo hablé con psicólogos para tratar de entenderlo. Es decir, y ahí es que, y ellos te lo explican, ¿no? Que el buen infiltrado hace una disociación, le llaman, ¿no? Y entonces divide su cerebro en 2 personalidades. Una, la auténtica, que es donde guardas tus cosas, y otra, la del terrorista. Y solamente puedes aguantar si realmente eres capaz de separarlas, ¿no? Porque llega un momento en que a Miquel llega un momento en que descubren que puede ser un infiltrado y le llevan en Madrid, en las afueras de Madrid, en el Retiro, y donde no hay nadie. Y Miquel se mosquea y Miquel piensa que algo está pasando. Y cuando se lo sueltan, porque reaccionó fenomenal, pero tuvo que improvisar. Y yo siempre se lo digo a Miquel, digo, porque te pilló en el lado del cerebro adecuado, porque en el otro lado del cerebro te matan. Ahí te matan. Y él salió. Es decir, bueno, ya no sé cuál era la pregunta, ¿la he contestado? Eso, a mí me ha impresionado todo. Quiero decir, yo creo que ¿problemas para editar el libro? A ver, que piense si esto lo he contado ya.
Vamos a ver. El CNI, en la etapa de Félix Sanz, que es, sabéis que ahora es el oficial de caso del rey Juan Carlos, que es el que lleva todos los asuntos del rey Juan Carlos, Félix Sanz, que era el anterior director del CNI. Cuando Miquel se pone a hacer el libro es porque el director del CNI le dice que debe contar su vida. Y entonces Miquel dice, ah, sí, pues lo hago. Entonces yo le digo a Miquel, que lo que quiere el director del CNI es que hagas un Viva Cartagena, ¿no? Qué bien, qué bonito, no esto, ¿no? Entonces él me elige a mí porque sabe que yo no voy a aceptar las presiones, ¿no? Pero te diré que cuando yo le digo a Miquel que entregue el libro, no les enseñe el libro, Miquel sigue cobrando, ¿vale? No les entregue el libro hasta que esté impreso. Miquel no me hace caso, legítimamente, ¿eh? Es un producto que hacemos los dos, y entonces lo que nos dicen es que no publiquemos el libro y que esperemos a que se vaya Félix Sanz para publicarlo, o sea que esperemos un año, y luego ya empiezan a presionar con distintos niveles. Lo único que pasa es que, bueno, no, el libro salió casi tal y como está, y el casi es que donde había nombres, lo puedo decir yo creo ya a estas alturas, donde había determinados nombres, algunos nombres pusimos iniciales ridículos, porque luego en la promoción decían los nombres tal y como eran, pero porque eran viejos, porque ya se conocían las cosas, ¿no? De todas formas, con todo respeto, pero tiene algo de novela. Porque claro, al no poder probar... ¿Dices el lobo o el rey? ¿El libro del lobo? No, el libro. El de al servicio de su majestad. El otro también es mío. Al no poder probar, comprobar y demostrar las cosas, puede haber personas ¿Quién te ha dicho a ti que yo no puedo probar las cosas? el servicio secreto, que los miembros del servicio secreto, muchas de las cosas ni se comparten entre ellos. Es que ha sido el alcalde ha dicho algo de muy bonito de espiar a los espías. Ya, mira, En dos frases. sí. Ya. No, yo lo que creo, no, si yo entiendo tu pregunta. Tu pregunta es... Mira, te voy a contestar con algo curioso. Yo os he contado la historia de el servicio secreto. Fíjate lo que he dicho, durante 5 años estuvo espiando a Corina Larsen sin que lo supiera el rey. Eso no sé si lo había matizado. Sin que lo supiera el rey, durante 5 años. Al poco de salir el libro, 3 semanas después, entrevistan en La Sexta a Alberto Sainz. ¿Y quién era? Gonzo. Se llama Gonzo el que... Gonzo. Entonces Gonzo le enseña el libro y le dice: esto que dice Fernando Rueda aquí, de que estuvo espiando a Corina, ¿es verdad? Y él dice: no, eso no es verdad. Él ha dicho que no es verdad. Yo le respeto mucho, cuidado, que esto no es su opinión contra la mía. Y si yo, sin embargo, hoy, varios meses después, os sigo contando esa historia. ¿Sabes por qué? Yo puedo interpretarlo. Es que hacer eso sin permiso de la autoridad judicial, que no se lo pidieron, es ilegal. Eso es delito.
Es el problema que lo pide. Último. Aparte de estas cuestiones de seguridad nacional, el CNI se dedica, por ejemplo, al espionaje industrial, saber cómo se maniobra para subir un precio, pues de la luz, del gas, de todo eso. ¿Tiene gente para eso? Sí. Tiene una división que se dedica, una división de economía, que se dedica básicamente a ese tipo de cosas. Pero es mucho más amplio y hay un montón de personas metidas. Dedican a, por ejemplo, no sé si te acuerdas de cuando, te acordarás, los ataques que hubo contra Grecia, que hubo follón, contra Portugal y tal. El CNI estaba investigando, era el que digamos investigaba eso en alianza con otros partidos políticos y trataba de investigar muchas cosas, pero una de las cosas, por ejemplo, que investigaba era si había alguien detrás de esos ataques, es decir, si la economía española estaba siendo atacada por una multinacional, por un país o por todas esas cosas. Y luego hay otra cosa: el servicio secreto ayuda y protege, por ejemplo, a las grandes empresas españolas. Una gran empresa española quiere hacer un negocio en Argentina y no es que tú abras tu empresa, sino que estás compitiendo por vender aviones, yo qué sé, ¿no? Entonces, el servicio secreto te ayuda. O tú te quieres hacer esto, quieres abrir, no sé, el servicio secreto te ayuda. Y aquí en España, el Centro Criptológico Nacional, que depende es un organismo del servicio secreto, del CNI, el Centro Criptológico Nacional apoya y presta ayuda a aquellos que se lo piden. Ellos ponen más énfasis en aquellos que pueden tener una empresa que fabrica no sé qué chip, por ejemplo. Hay que evitar que nos roben la tecnología, o hay todas estas cosas, pero que muchas empresas van al Centro Criptológico a pedirles ayuda. Y mañana cuento en mi columna en The Objective que frente al Centro Criptológico existe una unidad en el servicio secreto ubicada, que digo dónde está, que es la que lleva a cabo. El Centro Criptológico defiende, pero todos los servicios secretos tienen unidades defensivas y unidades que atacan. Y hay una unidad que se dedica a atacar, siempre con el objetivo, es decir, que esto no son cosas, para informar al gobierno de los temas importantes y tal, o por ejemplo, para acabar con ETA. Esta unidad fue la que hizo ese espionaje masivo que permitió que una vez que hicieron la tregua empezaran a caer cúpulas y cúpulas. Lo que yo sé es que yo recuerdo un caso de Endesa que conté, yo creo que en la Casa 2, y que es un caso de la venta de Endesa a los italianos. ¿Te acuerdas que había una pelea de si eran los alemanes o los italianos, si era con Zapatero? Y Zapatero, por lo que fuera, prefería el italiano. Y entonces él prefiere eso y llegan las órdenes al servicio secreto. Es que el servicio secreto normalmente no actúa a su aire, es el gobierno el que le dice. Y entonces ahí actuaron. ¿Y qué pasó? El presidente de Endesa, que era Pizarro, sus escoltas pillaron un control y un seguimiento del servicio secreto. Que luego cuando les pillan con el carrito del helado, les dicen: no, nosotros estamos vendiendo helados a estos otros que pasaban por aquí. Siempre hay, en la transición eran comunistas a los que seguían, ¿no? Y que, no, esto es un comunista o un agente ruso, ¿no? Pero la verdad es que descubrieron al servicio secreto, pero cumpliendo órdenes del gobierno. Y una última pregunta. Para algo es el alcalde, que le ha costado conseguirlo, claro. Jordi Pujol, ¿tiene o ha tenido mucha relación con el servicio secreto? Yo te aconsejo leer Al servicio de Su Majestad. Hay que leer más a Fernando Rueda.
No, pero voy a contestarte. Era una broma. Os voy a contestarte. Es que ahí lo cuento porque es que me viene ni pintado. Cuando era presidente de la Generalitat, hubo una época en la que se decía, yo lo recuerdo, porque yo trabajaba en las redacciones, que era una época en los años 90 en la que todo el mundo se espiaban los unos a los otros, todos los empresarios. Tal. Decían que Pujol tenía dosieres del gobierno y del rey. Esta es la información que había. Y entonces, yo un día, hablando, antes de Yo Confieso, yo hablo un día me entero de una historia que luego voy a Miquel y me la confirma, que es la siguiente. Él estaba en La Vanguardia haciendo guarrerías, espiando también a todo el mundo, pero él al servicio del servicio secreto, y tiene un agente que se lía con la novia, se lía con el hijo de Pujol. Pujol tenía una novia y esta era, bueno, no doy detalles, y se lía. Es decir, la amante del hijo de Pujol se lía con uno de los que trabajaban, sé el nombre pero se me ha olvidado, y entonces se lía con ella y le dice que si la acompaña que tiene que hacer un recado a Andorra. Ese recado que hace Andorra es llevar dinero que le encarga el hijo de la familia Pujol a Andorra. Entonces Miquel hacen un seguimiento, principios de los años 90, y entonces hacen un seguimiento. Y llevan el dinero en efectivo, pasan a Andorra y lo depositan, está el nombre del banco, lo depositan, y luego además Miquel buscan una información para saber exactamente el número de cuenta, que ya lo sabían, y otras cosas y tal, de Pujol. Y Miquel hace un informe. Ese informe llega al servicio secreto. Ese informe es archivado. ¿Cuál es la interpretación? Que lo guardan para decir, si tú no sacas esto, yo no saco esto. Pero esto que se ha sabido muchos años después de que Pujol tenía cuentas en Andorra, el CNI, te digo, porque además cuando se pueden contar los nombres de las personas, se pueden contar, ¿no? Sí. ¿El qué? Que si yo he sido recibido. Bueno, vamos a ver. Yo hubo una época que hubo una prestigiosa periodista que se llama Pilar Urbano que escribió un libro que se llamaba Yo entré en el CSIC. Y entonces hubo una época en la que todo el mundo me preguntaba, yo ya había escrito, de hecho lo sacaron porque yo escribí un libro que se llamaba ¿Qué licencia para matar? Y entonces Javier Calderón, que era el director del CSIC, le encargó un libro para tapar mi libro. Y entonces hubo una época en la que todo el mundo me decía, oye, ¿y tú has entrado en el CSIC? Y yo en aquel momento decía que no. Pero luego es verdad que he entrado en dos ocasiones. Una invitado por un director que me invitó, bueno, me invitó a mí, a mi jefe y al director y al hijo de Asensio, que en aquel momento mandaba el este. Entonces ahí fui recibido en el este. Y luego, en un momento concreto también, me recibió un alto cargo que me dijo, tú nunca habías, antes de esto, ¿no? Me dijo, tú nunca habías estado aquí, ¿no? Que me quería vender el que yo estaba ahí, ¿no? Quiero decir que bueno, no. El problema con el servicio secreto es que ellos lo que quieren es que no se publique información de ellos y que si se publica algo sea algo que ellos hayan filtrado intencionadamente. Pero también te digo una cosa, yo hago todas esas cosas y las cuento, que los que seguís en la radio sabéis que yo me río porque empiezo riéndome de mí siempre. Por eso cantaba hace años el programa, que es lo peor que hacía, pero bueno, la gente se despiporraba y yo, pues, viva el espectáculo, ¿no? Y me río, pero en realidad es una institución absolutamente seria que hace un gran trabajo y un gran servicio, ¿no? Lo único que pasa es que mi labor es ejercer el control social del poder. ¿Y por qué? Porque vosotros, como ciudadanos, tenéis derecho a conocer cómo funciona realmente la sociedad, ¿no? ¿Vale? Gracias.